Finalizó la novena cumbre de las Américas dejando un mal sabor de boca. Será recordada por las ausencias de varios países que no fueron convocados. También deja en evidencia las fracturas que hay en el continente americano, justo cuando la unión es lo que más se necesita. Y también dejó en evidencia esa pérdida de influencia que tiene Estados Unidos en la región de América Latina. Una influencia que trató de comenzar a recuperar a partir de esta cumbre. La pregunta es si ese primer paso dado por Estados Unidos fue positivo o no. Veamos más detalles en el siguiente informe. Una apuesta continental para hacer frente a una creciente crisis migratoria. Los líderes de naciones de América del Norte, del Sur y Centroamérica se reunieron en Los Ángeles esta semana durante la Cumbre de las Américas. El tema central de este año fue la migración. El gobierno de Joe Biden impulsó la adopción de una hoja de ruta para los países de acogida y tránsito de los migrantes y refugiados en la región. Con esta declaración estamos transformando nuestro enfoque de la gestión de la migración en las Américas. Cada uno de nosotros está firmando compromisos que reconocen los desafíos que todos compartimos y la responsabilidad de los impactos de todas nuestras naciones. Al final, 20 de las 35 naciones del continente firmaron y Biden espera que haya más apoyos en el futuro. La Declaración de Los Ángeles se basa en 4 pilares: vías legales para los trabajadores extranjeros, ayuda a las comunidades que acogen a los migrantes, una gestión más humana de las fronteras y respuestas coordinadas de emergencia. La decisión de Washington de excluir a Venezuela, Cuba y Nicaragua, basándose en prácticas antidemocráticas, llevó a varios países, entre ellos el vecino directo de Estados Unidos, México, a enviar al canciller Marcelo Ebrard en reemplazo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos ahora mismo unos resultados de la cumbre que son muy positivos desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de México. Sin embargo, México alabó el resultado final. La política de migración de Washington se ha centrado durante mucho tiempo a contener la migración irregular a través de su frontera sur. Pero en los últimos años se ha producido un fenómeno creciente en todo el hemisferio occidental, ya que millones de venezolanos huyen del colapso económico hacia los países vecinos, Colombia, Ecuador y Perú. Cientos de miles de nicaragüenses son empujados por la persecución política hacia Costa Rica. Y un número incalculable de centroamericanos se refugian de la violencia de las pandillas trasladándose a México o a Estados Unidos. La migración, sin duda alguna, era el tema central de esta cumbre, tema importante para la región, pero sobre todo para la Casa Blanca en pleno año electoral. En este tema, 20 países firmaron la Declaración de Los Ángeles que busca que los países no hagan frente al problema de la migración de manera solitaria y haya un apoyo en conjunto. ¿Qué tanto se va a lograr esto? Ya lo veremos más adelante con nuestros analistas. También busca una migración legal y también la devolución de los migrantes que están en situación irregular. Pero justamente los países que no asistieron o que no enviaron a sus presidentes son las naciones que tal vez les interesaría más este tema. Estamos hablando de países como El Salvador, Guatemala, Venezuela, Honduras y Cuba. Justamente el no haber invitado a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua generó una atmósfera enrarecida en esta cumbre. Se perdió entonces una oportunidad de acercamiento entre Washington y estos países. Fomentar el diálogo entre las partes podía haber sido algo propicio en esta cumbre. Tampoco gustó el boicot del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. La ausencia de varios jefes de Estado para muchos le restó peso político a esta cumbre. También hubo tiempo para firmar la Alianza para la Prosperidad de las Américas, todo esto para la protección de los océanos, algo que pasó desapercibido entre la prensa y también entre los asistentes. Solamente 7 países firmaron este compromiso. ¿Qué nos deja entonces esta novena edición de la Cumbre de las Américas? ¿Fueron o serán fructíferos esos esfuerzos de Estados Unidos por acercarse a la región? ¿Cómo es entonces el papel de Estados Unidos y América Latina en este momento, dadas las relaciones que hay? ¿Hay liderazgos destacables en nuestra región? ¿Es posible buscar una estrategia en conjunto para hacer frente al tema de la migración, que fue el tema central? Hay muchas preguntas, muchos temas para analizar aquí en el debate de France 24 sobre las conclusiones que dejó esta novena Cumbre de las Américas. Pues para conversar sobre este tema, saludamos a Cynthia Arnson. Ella es directora del programa latinoamericano del Wilson Center en la ciudad de Washington. Ella precisamente está allí, en la capital estadounidense. Y también se conecta a esta conversación Manolo Préstamo. Él es internacionalista, investigador y consejero migratorio. Él se encuentra en la Ciudad de México. Ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte de esta conversación.
Estamos a través de las diferentes redes sociales, ustedes ya las conocen, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y también pueden ver nuestra señal en streaming a través de YouTube. Nos encuentran como @France24_ES, también @Santilogo, que es mi cuenta personal. Nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios, conclusiones y preguntas en torno a este tema. Comienzo entonces dándole la bienvenida a Cintia en la ciudad de Washington. Gracias por acompañarnos en el programa. Y me gusta llamar a la primera pregunta el punto de partida para este debate. Y ese punto de partida en esta oportunidad son sus conclusiones de lo que dejó esta cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles. Luego ya iremos profundizando en los diferentes temas que tenemos para abordar, Cintia. Bienvenida. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Creo que el resumen, se puede decir que el vaso es medio vacío o medio lleno. Para la administración Biden fue un encuentro importante, un intercambio de perspectivas importante, pero para muchos hay una gran decepción, que los planteamientos, las declaraciones hechas fueron una articulación de principios más que nada. No hubo compromisos concretos, incluso lo que usted acaba de señalar, la propuesta migratoria, el Acuerdo de Los Ángeles, es una serie de principios y no es necesariamente un compromiso firme, ni por Estados Unidos ni por los otros países de la región. Sí. Entonces, yo creo que al final, pues toda la controversia sobre la invitación o la no invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela dominó los titulares acerca de la cumbre, la decisión de López Obrador y de otros presidentes de hacer boicot también fueron parte de los titulares y esto quitó impacto y atención a lo que realmente sucedió durante la cumbre. Opinión de Cynthia Arnson, nuestra invitada en la ciudad de Washington. Paso ahora a Ciudad de México. Allí se encuentra Manolo Préstamo. Manolo, bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. Misma pregunta como punto de partida, sus conclusiones, sus perspectivas de lo que deja esta novena cumbre de las Américas. Hola Santiago, antes que nada muchas gracias por la invitación y compartir espacio con Cynthia tan importante en el Wilson Center para la región. Creo que al final del día, por más de que celebro que el tema migratorio se centre en este tipo de foros continentales que se celebra de sur a norte, hay que recalcar eso. Creo que sí se fracasó en conseguir una postura regional ante los desafíos que enfrenta hoy el continente. Creo que venimos por así decirlo, desprestigio o desinterés por parte cada vez más de los países de la región. Principalmente lo vemos en Estados Unidos en 2018, que no asistió a la cumbre en Lima. Hoy el presidente Biden, desde su toma de protesta, habla de una nueva visión que tiene para el mundo, de reposicionar el liderazgo de Estados Unidos a nivel internacional, empezando con Latinoamérica, siendo principalmente su socio más importante, clave y estratégico, que es México. Y desde el principio vimos cómo dejó de existir esta sinergia entre el presidente Biden y la administración de López Obrador. Cada uno con sus propios claroscuros, principalmente el presidente López Obrador, que ya viene con esta narrativa desde la reunión en la CELAC el año pasado, que fue celebrada en México, que él se proclama como este líder ideológico y político de la región. Y él entiende que más allá de los desacuerdos que existen por temas democráticos, de derechos humanos, de regímenes, en este caso, dictadura se puede llamar, de ciertos países, pero él entiende que lo más importante es construir consensos, para bien o para mal, como podemos entender esto. Y sí, el presidente Biden no dio apertura a esto. La narrativa, en lugar de centrarnos en los problemas del calentamiento global, de los desplazados, de la migración, de la emergencia climática, de salir de la recesión que trajo el COVID, la desigualdad entre las vacunas, pues básicamente lo que llevó la narrativa fue este debate entre el boicot que presenta el gobierno mexicano y no enfocarnos en los desafíos que afrontamos en la región. Cynthia, lo mencionábamos, tal vez lo que deja esto en cuanto a acuerdos
es esta declaración de Los Ángeles sobre migración y protección. Ya explicábamos más o menos de qué se trata. Es para que los países no tengan que asumir las responsabilidades solos, sobre todo países que tienen dificultades económicas, para poder hacer frente a la gran llegada masiva, sobre todo de venezolanos en el caso de Sudamérica, y para que se enfrente esto en conjunto entre todos los países, y también una forma de Estados Unidos de evitar que lleguen tantas personas a su territorio. Sus impresiones sobre esta declaración, en un momento en el que tal parece que la región está tan polarizada y tan desunida en tantos temas y hay tantos desacuerdos y discrepancias en los puntos de vista, ¿se podrá trabajar en conjunto para hacer frente al tema de la migración a partir de este acuerdo de Los Ángeles? Yo creo que algo importante que dejó esta declaración fue justamente que la sensación de que la migración no es solamente un asunto de la frontera entre México y Estados Unidos. Como usted acaba de señalar, los 6 millones de venezolanos que tenían que huir de su país, los nicaragüenses que salen para Costa Rica, la gente de África, de muchas partes que usan el territorio panameño justamente para llegar al norte. Bueno, es un fenómeno regional. Al fin y al cabo, la migración es una política doméstica y depende mucho también del entorno político en cada uno de los países. Los Estados Unidos ha donado, es el principal donante a la región para atender a las necesidades de los migrantes venezolanos, casi $2.000 millones, pero no es suficiente, sabemos. Y tampoco resuelve el desacuerdo en Estados Unidos sobre cómo y cuántos y de qué forma se va a admitir nuevos migrantes. El número que anunció el presidente Biden en esa declaración de 22.000 es de lejos un número muy inferior a la demanda, al número de migrantes que buscan entrar a Estados Unidos mensualmente. Sí. Entonces vamos a ver en qué forma la política doméstica en cada uno de los países receptor de migrantes toma estos principios para convertirlo en política pública real. Claro. Manolo, han criticado mucho al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por haber hecho esta propuesta de este plan de migración en conjunto con los demás países, por estar precisamente en un año electoral. Desde su punto de vista, ¿esto qué tanto tiene de tinte político, de tinte estratégico de cara a esas elecciones de medio término? Y si de verdad es una propuesta viable, como ya lo decía, ante un continente que está muy dividido en cuanto al manejo que se le tiene que dar al tema de la migración. Nadie quiere hacerse responsable de absolutamente nada. Tal vez el único país que ha tomado algo de iniciativa ahí sería Colombia al ayudar a regularizar a casi 1.2 millones de venezolanos. Creo que ya lo mencionó Cintia, y aquí lo que más me preocupa es que estos son acuerdos no vinculantes y que dependen en 100% de las políticas domésticas de cada uno de los estados firmantes. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que la migración fue el tema principal de la Cumbre de las Américas, se continúa y no se regionaliza el tema de la migración. Al dejar de lado a los países que principalmente son azotados por estos problemáticas, tema de Nicaragua, tema de El Salvador, vemos cada vez más como México sigue militarizando sus fronteras, continúa criminalizando la migración. Entonces yo creo que a pesar de que en el discurso el presidente Biden evoca las elecciones porque no es nada ingenuo el presidente, hoy vemos que de acuerdo a instituciones como el Pew Research Center, ellos dicen que el 84% de los votantes republicanos desaprueban la política Biden principalmente en temas migratorios. Y de esto, y sobre los demócratas y votantes independientes, se ha aumentado entre un 8 y un 12% las deportaciones masivas. Cada vez vemos estas políticas punitivas en favor cada vez más en los votantes estadounidenses. Entonces, claramente las elecciones están jugando un papel fundamental en el tema migratorio. Ahora creo que
pues es muy triste porque al final del día nosotros analizamos y leemos cada vez cifras de deportaciones, de desapariciones, principalmente en México, pero nos olvidamos de que estas son personas que no están migrando por necesidad propia, no están migrando por querer, nadie migra por gusto propio. Ellos migran porque están escapando de condiciones precarias y que ninguno de estos países está tomando la decisión. Este es un problema regional y a pesar de que se diga que estamos desarrollando para el futuro, que estamos combatiendo las causas de fondo, hoy en día miles y miles de migrantes y de personas desplazadas se encuentran atravesando Centroamérica, Sudamérica, hoy en día México, y se enfrentan a problemas no estatales como narcotráfico, como desapariciones forzadas, como inseguridad. Hoy en día, rápidamente, un dato, recuerdo que organizaciones internacionales como Human Rights Watch decía que al día de hoy, en México, más de 10,000 inmigrantes han sido víctimas de tortura, de desapariciones forzadas y de violencia extrema. Entonces, eso es lo que me preocupa, que a pesar de que haya un posicionamiento conjunto en la Cumbre de las Américas, todos dependen de las políticas internas de los países y no se está haciendo un consenso internacional para actuar de fondo para atender esta situación. Sí, Manolo, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Cintia, ya le voy a dar la palabra. Me lleva a preguntarle, Manolo, que por primera vez Estados Unidos plantea una campaña sin precedentes para poder desarticular y también poder desmantelar esas redes de tráfico de personas, porque es que la migración, por lo menos en el caso centroamericano, o bueno, en el continente americano, viene ligado a otros problemas graves que tiene la región, que es el narcotráfico y estas mafias que existen en los diferentes países. ¿Qué se puede empezar a adelantar en cuanto a ese plan, pero no a nivel de la frontera México-Estados Unidos, sino, como usted dice, en los países de origen, en Colombia, en Venezuela, en Haití y en los países del Triángulo del Norte? Creo que la situación es muy compleja. Antes de la pandemia, porque también eso es un tema que creo que ha faltado, la recuperación pospandémica también es un tema, y la desigualdad de mecanismos para solventar estas problemáticas también es un tema que debemos de tratar. Creo que anterior a la pandemia veíamos países como Brasil, como Chile, como Argentina, que asumían y absorbían estos flujos migratorios, principalmente de haitianos. Posteriormente a la pandemia han dejado de aceptar a estas personas y estas personas han aumentado y han continuado sus procesos de migración hasta la frontera de sur de Tapachula en México hasta la frontera norte con Estados Unidos. Hoy en día hablamos de un plan de desarrollo integral que busca atender las causas migratorias. Principalmente, ahí sí hay que reconocer el papel del gobierno mexicano, como a través de programas sociales ha extendido los programas que se han implementado en México para aplicarlos a temas en Sudamérica y en Centroamérica. Vemos cómo se va a impulsar a través de las agencias como Amexid, como USAID, a empresarios, a emprendedores, a estudiantes, a reactivar estas comunidades originarias para que se evite que dejen de emigrar. Ahora, una cosa es hablar de reactivación económica y otra cosa es atender el problema de inseguridad que viven estos países. Y si estamos viendo, y quiero tomar este problema de que había en Estados Unidos, que es la proliferación de armas, gran parte de los tiroteos y de las cuestiones sociales que sufre Estados Unidos, también la industria armamentista vende armas de manera ilegal a México, a Centroamérica y a Sudamérica. ¿Y esto para qué sirve? Para auspiciar a cárteles mexicanos, a cárteles sudamericanos, principalmente en Colombia, en Venezuela. Y hasta que no le pongamos un alto y hasta que nuestros jefes de Estado no le den un alto a las industrias armamentistas, a los intereses de muchos de los diputados y representantes, senadores que son impulsados por estas industrias, nuestra región va a seguir sufriendo y vamos a continuar viendo los flujos migratorios aumentar en nuestras fronteras. Cintia, justamente del tema de seguridad se habló muy poco y es un tema transversal para todos los países. Ya vemos los problemas de seguridad que han empezado a tener países debido al narcotráfico, a la aparición de bandas delincuenciales. Estoy hablando de caso Ecuador, que está viviendo un tema de inseguridad muy complicado, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Venezuela también está en la misma línea y Costa Rica también ha tenido varios problemas de seguridad recientemente, que no se trató el tema de seguridad, pasó a un segundo plano por debajo de la migración. De acuerdo, habían unos eventos, lo que se llama los side events, sobre este tema, pero yo creo que patearon la pelota hacia el futuro, diciendo que va a haber una cumbre de alcaldes auspiciada por Estados Unidos en el estado de Colorado, justamente, para hablar de estos temas.
Lo que quisiera añadir, o sea, para cambiar un poco de tema, es que para mí una posibilidad, una oportunidad, pero también una decepción, es la falta de planes reales para ayudar a la región económicamente para recuperar del incremento en pobreza, en desigualdad durante la pandemia y ahora causado por la inflación, los altos precios de comida, etcétera. Y en su discurso la primera noche, el presidente Biden mencionó la necesidad de asegurar las cadenas de valor, hacerlos más seguros, pero evitó mencionar la palabra nearshoring, que significa que las empresas ahora instaladas en Asia o en China van a regresar o para invertir en Estados Unidos o también en los países, no solo México, que ya tiene pues muchas cadenas de valor, sino en Claro, Centroamérica, el Caribe, Colombia, etcétera, y no hubo nada concreto. sí. Entonces yo creo que el desafío hacia el futuro es concretizar estos grandes anuncios y planes que se Sí. hicieron durante la cumbre. Para cerrar este tema migratorio y pasar a otros que tengo aquí en la agenda, Cintia, siempre criticaron, por lo menos desde la región latinoamericana, esa actitud paternalista que tenía Estados Unidos, que tenía que meterse en los problemas políticos internos, tenía que ser el país al que tenían que los países, digamos, coquetearle para que las empresas estadounidenses fueran a invertir allí. Ahora que Estados Unidos ha tomado cierta distancia y que China hace más presencia, vemos a los países latinoamericanos otra vez reclamándole atención a Estados Unidos, descargándole un poco el tema de la migración a Estados Unidos. Ustedes ya lo dicen, no hay políticas internas acertadas para manejar el tema. Y volvemos entonces al círculo vicioso. Necesitan a Estados Unidos, necesitan que invierta, pero critican que el país se meta a invertir y a ayudar económicamente a los estados latinoamericanos. La crítica es muy importante. Yo diría que también la región, o sea, hay una fragmentación regional que realmente nunca he visto en los últimos 30 o 40 años. Hay una falta de liderazgo, de coherencia, hay un deterioro en las prácticas democráticas en muchos países y se criticó mucho la exclusión de los gobiernos autoritarios de la cumbre, pero nadie desde la región defendió la democracia, salvo, creo, el presidente Gabriel Boric de Chile. Y la región no llegó a Los Ángeles con una serie de propuestas, o no necesariamente de demandas, sino de propuestas de lo que quería de los Estados Unidos. Entonces hay como, es muy fácil quejarse, es mucho más difícil plantear Claro. algo concreto y viable. Así que critico bastante también a los presidentes y los líderes de Sí. la región. Eso quedó en evidencia, usted lo dice, Cintia, esa fragmentación que hay en la región, los puntos de vista eran todos muy dispares, discrepancias entre los mismos países. Manolo, ¿cómo hacer, qué lectura puede hacer usted de esta coyuntura que vive América Latina, en donde hay tantos puntos de vista distintos, no hay unión en las ideas, cada país iba a luchar por lo suyo y no se luchó como región? Creo que también esta debe ser la fortaleza de la Cumbre de las Américas. Debe, en teoría, por eso lo digo, lo recalco. Porque es cierto, la Cumbre de las Américas, este tipo de mecanismos sirve para crear una heterogeneidad ideológica entre Latinoamérica y la América anglosajona. Este debe ser el puente de estos tipos de mecanismos y por eso yo hago tanto hincapié en que debe ser necesario invitar y no excluir a todos los países. ¿Por qué? Porque a pesar es cierto que existen fragmentación ideológica y abusos y violaciones de derechos humanos, pero estos mecanismos el escrutinio internacional debe ser quien juzgue y quien condene este tipo de violaciones. Hay demasiados mecanismos, hay demasiadas agendas políticas y cada uno de los países, como tú lo dijiste, Santiago, trae su propia agenda. Entonces, lo que sí debe existir debe ser a través del multilateralismo, a través del diálogo y a través de la cooperación debemos de atender las crisis que azotan a todo nuestro continente. Entonces creo que sí es cierto que la Cumbre de las Américas se ve cada vez más
existe un desinterés, se ve debilitada. El presidente Biden, a través de más allá de las buenas intenciones que puede tener, pues se ve debilitado. Y yo sí quiero hacer una crítica al gobierno de Estados Unidos, porque yo creo que ni siquiera Juan González, que es consejero para el hemisferio norte del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, como el Sí. secretario Antony Blinken, yo creo que han fracasado en establecer una política regional para América Latina. Y rápidamente, ¿por qué lo digo? Porque a pesar de que condenan la dictadura de Maduro, condenan la dictadura de Díaz-Canel, estamos viendo cómo existen tratados para temas energéticos en Venezuela. Hay un relajamiento para temas de viaje con Claro. La Habana, pero para ambas veces se excluye a estos países de estos mecanismos que son fundamentales para temas de migración, de cambio climático y de energía. Y Sí. finalmente también lo veo también hoy, hace unos días se le preguntaba a la portavoz de la Casa Blanca que por qué condenábamos a dictaduras centroamericanas y latinoamericanas como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, pero también consideramos a Arabia Saudí como un socio clave en la región. Y básicamente lo que contestó la portavoz de la Casa Blanca fue que Estados Unidos va a tener una política siempre y cuando se adecue a sus propios intereses. Entonces, ¿qué esperar cuando usted tiene este tipo Sí. de ideología? Cintia, usted mencionaba en una de sus intervenciones, hablaba de una crisis de liderazgo. Yo quisiera que ampliara ese concepto de esa crisis de liderazgo en la región y le añado otra crisis, tal vez, depende de su punto de vista. Si hay una crisis en la democracia en Latinoamérica, en los liderazgos de los países y en las construcciones de democracias en la región, quedó en evidencia en esta cumbre, en cómo se relacionaron los países para llegar a esta cumbre. Bueno, es un poco difícil saber dónde comenzar. Yo coincido plenamente con pues una hipótesis de la pregunta, que la democracia ha deteriorado mucho en la región, tanto el respeto para la división de poderes, como el respeto para la prensa libre y las instituciones de contrapeso. Y esto no comenzó con el COVID, pero se agudizó con el COVID y tiene que ver con el desencanto enorme de la población latinoamericana, que las encuestas han mostrado repetidamente, el desencanto con el funcionamiento de la democracia, no como el sistema como tal, sino en cómo los líderes se comportan, que entregan. Y Joe Biden sabe muy bien que la sobrevivencia de la democracia depende mucho de su capacidad de resolver los problemas básicos de la gente. Lo ha dicho repetidamente. Pero en lo económico no vemos que hay recursos para Sí. esto. A cambio, usted mencionó China, los Estados Unidos tiene pocos recursos para invertir, realmente para ayudar a la recuperación económica de la región. Y la falta de liderazgo es justamente algo que Manolo acaba de señalar. Durante la pandemia, todos los países se miraban hacia adentro. Estaban intentando responder a la crisis de salud pública, de la pandemia, Sí. etcétera, de la forma posible. Y en estos 2 años y medio casi se ha desaparecido Sí. las esquemas de integración en toda la región. Claro. Manolo, ¿algo que decir de este quiebre de la integración latinoamericana, esta crisis de liderazgo y esos vacíos que ha dejado Estados Unidos? Ya para esta recta final quiero hablar de esa influencia de Estados Unidos en la región que se ha mermado. Se ha mermado desde hace cuánto y le ha dado paso a otros países como China, ya lo mencionábamos, Turquía o Turquía, como hay que llamarlo ahora, también ha aprovechado para mejorar sus relaciones comerciales con muchos países y también Rusia no ha perdido la oportunidad, tiene una presencia comercial importante y política también en varios países y ahora llegarán militares rusos a suelo nicaragüense. Yo creo que también, como lo mencionaba Cintia, creo que la pandemia ha venido a traer una recomposición, primero, para empezar,
de las economías mundiales. Luego el contexto internacional, ya lo mencionabas tú, Santiago, el tema de la invasión de Rusia, el expansionismo y la nueva corriente de gobiernos populistas, tristemente muchas veces de la extrema derecha en Europa, en Centroamérica. Hoy vemos las noticias que Ortega en Nicaragua le da la bienvenida a tropas rusas. Y todo esto, ¿por qué se crea? Pues por vacíos de poder que tienen que ser llenados por distintos actores. Hoy en día, como lo mencionabas, China tiene una fuerte inversión en Sudamérica a través de su nueva política de la ruta de la seda. Entonces yo creo que sí existe lo que estamos viendo en el continente, que antes no lo veíamos, es que el gobierno de Estados Unidos se está viendo débil. Se está viendo débil a través de su interior y de cara al continente. Y estos espacios y estos vacíos de poder van a ser aprovechados por otros actores. Yo lo entiendo también para bien y para mal. Rápidamente, si vemos el origen en el 1994 de la Cumbre de las Américas, fue concebida para consolidar la influencia de Estados Unidos en el continente. Y creo que hoy en día lo que sí ha hecho el gobierno mexicano y el canciller Ebrard y también el presidente López Obrador fue decir que esta visión de que estos foros multilaterales fueron concebidos únicamente para servir los intereses de los países ricos, ya son arcaicos, ya hay que quedar en el pasado. Cada vez en un mundo más interpolar y más interconectado, las voces pesan. Entonces hay que tomar más, hay que dejar al lado la visión de que no únicamente los países ricos son aquellos que tienen injerencia en los demás países, sino cuando las realidades de todos los países cuentan. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Tal vez no nos está pareciendo cómo se está reconfigurando la visión, el escenario o el concierto internacional, donde países como Estados Unidos, la Unión Europea están perdiendo influencia, pero otros actores que antes no tenían voz ni voto, de igual manera que estos países, están emergiendo. Y eso hay que celebrarlo. Ahora sí, las democracias y los órdenes democráticos en distintos países sí hay que tener mucho cuidado porque estamos viendo una degradación de estas democracias. Entonces hay que atender estos problemas, pero siempre hay que cuidar nuestras democracias en la región. Me quedan ya pocos minutos para terminar el programa. Quiero cerrar entonces con el tema de la influencia de Estados Unidos. Cintia, este primer paso dado por Washington para tratar de recuperar entonces esta presencia en América Latina, papel de actor clave en la región, ¿dará buenos resultados dado el contexto internacional que nos describía Manolo, el contexto de la guerra de Ucrania, la presencia de Rusia y la fuerza económica que tiene China? ¿Será que le da resultado a Estados Unidos? Creo que tenemos que regresar al principio de las cumbres. No estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Manolo en que las cumbres fueron concebidas para la imposición de los Estados Unidos a la región. Si uno recuerda, en el año 94, después de la caída del muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética, fue un mundo unipolar. Además, en la región, todos los países, salvo Cuba, fueron democracias. Se había vivido la transición de la dictadura a la democracia. Entonces fue un momento totalmente distinto a lo que existe ahora. Y durante los años 2000, especialmente con el auge en el precio de los commodities, la compra de China, la influencia de China a través del comercio, comprando los recursos básicos, especialmente de Sudamérica, bueno, fue normal que los países de la región querían diversificar sus relaciones exteriores, no solamente hacia el norte, sino a los países como Japón, Corea del Sur, la India, o sea, toda una gama, no solamente los países autoritarios. No creo que es un vacío que el retiro de los Estados Unidos ha dejado, sino parte de la progresión y el progreso de la región en ciertos aspectos en décadas pasadas. Me quedan ya 2 minutos para finalizar el programa. Quiero llegar entonces al punto de las conclusiones, sus puntos de vista e impresiones de el cierre de todo esto, lo que vamos a ver hacia adelante, pensando en estos acuerdos que fueron alcanzados, en este interés de Estados Unidos de volverse a acercar a la región. ¿Qué tan interesada está de verdad la región en seguir siendo tan cercana a Estados Unidos y más bien pensar, como lo explica Cintia, en diferentes actores de los cuales pueden recibir inversiones, con los cuales se puede relacionar a nivel político y mejorar sus acuerdos comerciales? Comienzo entonces con Manolo para este cierre, su conclusión.
Creo que a pesar de que ya mencionamos que no fue lo que esperaba la Cumbre de las Américas, creo que hay que seguir apostando a este tipo de mecanismos y de multilateralismo. Creo que en estas épocas de recesión, incluso económica, venimos de la pandemia, venimos de un contexto tan convulso en Estados Unidos con la presidencia de Trump. Hoy en día el presidente Biden está apostando a desarrollar la región, a una nueva relación con Latinoamérica, con Centroamérica y con su principal socio comercial, que es México. Entonces hay que celebrar esto, y el tema simplemente de la migración y de la desigualdad en temas de Latinoamérica hay que seguir atendiéndola. Es un problema regional y es una acción y es una señal positiva que se esté tomando cada vez más a todos los países para actuar y no únicamente una sola visión. Cintia, su conclusión para el cierre. Mi conclusión es que hay que dar mucho seguimiento a lo que se escribió en el papel durante la cumbre para ver qué podría convertirse en realidad, que no sean únicamente una articulación de principios, de palabras lindas, de nuevos conceptos, sino actos, hechos concretos a beneficio de la región y a beneficio de los mismos intereses de los Estados Unidos. Pues a Cintia y a Manolo les agradezco por haber hecho este análisis para la audiencia de France 24. Ahí tienen ustedes los puntos de vista. Ustedes también ya tienen diferentes comentarios y puntos de vista para ustedes sacar sus propias conclusiones sobre este tema. Pueden dejar sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales, ya lo saben. Les agradezco entonces a Cintia y a Manolo por haber estado con nosotros, y ustedes también muchas gracias por la sintonía. Pueden seguir viendo France 24. Sigan con nosotros.